Muy pero muy buenos días. Dios le bendiga a cada uno que están escuchando este video. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga realmente tu vida de una manera maravillosa. Que tú también de una manera pueda Dios usar tu vida. Pueda el Señor Dios Todopoderoso hacer su voluntad sobre su vida. Hoy quisiera hablar y reflexionar con ustedes unos minutos sobre el encuentro que cada uno de nosotros tuvimos alguna vez con nuestro Señor Jesucristo. Hubo un hombre que iba en un camino, asolando iglesia por iglesia, y él pensaba que él iba en buen camino. Él pensaba lo que hacía bien delante de Dios, pero él tuvo un encuentro con Dios. Su vida cambió radicalmente. Tuvo un encuentro con Dios. Sí, el apóstol Pablo. Él asolaba, él, Saulo, asolando la iglesia, pero Dios le llamó, tuvo un encuentro con Jesucristo. La luz resplandeció en su vida. Esa luz era Jesucristo, era la verdad viviente frente a sus ojos. Y no tuvo más opción que rendirse a sus pies y decirle: Señor, ¿tú qué quieres de mí? Y Dios mismo le dijo que era instrumento útil para él. Le dijo a Ananías, este hombre es instrumento útil para mí. Hechos 9. Instrumento útil para mí. Y Ananías, sorprendido, dice: pero ¿cómo eso? Siendo que él perseguía iglesia, siendo que él asolaba las iglesias, a los hombres y a las mujeres le arrastraba y le sacaba. No entendía. Pero Dios sabía que Saulo lo que necesitaba era un encuentro con Dios, un encuentro con Jesucristo. Y también nosotros necesitamos un encuentro con nuestro Señor Jesús. Necesitamos ese verdaderamente encuentro. Cuando hablamos de encuentro, no estamos hablando de experiencia. No estamos hablando de ver a un Señor barbudo. No estamos hablando de ver ángeles cayendo del cielo. No estamos hablando de ver aceite cayendo en nuestras vidas. No estamos hablando de ver oro por las paredes. Estamos hablando de algo mucho más mejor. Estamos hablando de una transformación radical sobre nuestras vidas. Cuando un hombre tiene un encuentro con Dios, ese hombre empieza a tener un encuentro con la verdad. Empieza ese hombre a dejar la idolatría. Empieza ese hombre a dejar la borrachería. Empieza a dejar ese hombre la cosa del mundo. Porque empieza a enamorarse de Jesús. Ese es el verdadero encuentro que un hombre necesita. Un encuentro que salva su alma. No un encuentro que enriquece su vida. Sí enriquece, pero Jesús con su amor, con su bondad dentro de nosotros, en abundancia, nos da una vida en abundancia. Pero no estoy hablando de un encuentro, como muchos dicen: tuve un encuentro, le vi a Jesús de cara a cara. A eso no quiero entrar en discusión, pero sí quiero entrar en discusión que cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando tenemos un encuentro con Jesús, tenemos un encuentro con la palabra del Señor, con su palabra. Y empezamos a escudriñar su palabra y empezamos a entender su camino, su doctrina, lo que el apóstol Pablo escribió para la iglesia, y empezamos a agarrar. Ese es el encuentro que nosotros necesitamos en nuestra vida. Jesús, tener un encuentro con Él. Porque Él dio todo en la cruz. Su palabra es en Efesios 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía. ¿Cuántos de nosotros caminábamos pensando que estaba bien? Todos nosotros tenemos un camino. Todos caminamos. Todos dicen caminar un camino.
todo dice, cada uno tiene que hacer su camino. Y cada uno de nosotros empezamos a hacer nuestro camino, caminar en ella, diciendo en el nombre de Dios. Pero no tuvimos un encuentro con Jesús. Porque cuando tenemos un encuentro con Jesús, entendemos que nosotros no podemos hacer nuestro camino. Entendemos que nosotros no podemos hacer ese camino. El camino ya está, se llama Jesús. Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, tenemos un encuentro con la verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos sella, como dice en Efesios 1:13. Viene el Espíritu Santo a nosotros y es como una arra. Entonces nosotros empezamos a vivir la verdad. Tener un encuentro con Jesús es vivir la verdad como está escrita en su palabra, en la Biblia. Eso es tener un encuentro con Jesús y te cambia tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Un encuentro con Jesús es la verdad. Un encuentro con Jesús no es la experiencia que viviste. No es, como he dicho, ver aceite cayendo. Un encuentro con Jesús es cambiar tu forma de ser radicalmente. En tu familia, en tu matrimonio, con tus padres, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Y ver ese cambio que tenés. Y ver esa luz que tenés dentro tuyo. Eso es tener un encuentro con Dios. Un encuentro sobrenatural. Y eso es mediante la cruz que Cristo murió por nosotros. Dice en Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando a ella las enemistades. Nosotros teníamos una enemistad con Dios. Jesús clavó en la cruz y resucitó y nos dio vida y vida eterna, para poder así nosotros arrepentirnos de ese camino malo que nos íbamos y volver a ese camino nuevo, a ese camino que Dios nos da. ¿Por qué? Eso es tener un encuentro con Jesús. Eso es tener un encuentro con Dios. Saber que la religión nos salva. Saber que somos miembros de Cristo, cada uno de nosotros. Que la iglesia somos nosotros. Y nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Empezamos a renacer de nuevo como Nicodemo. Renacer de nuevo. Y poder realmente, como Jesús le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. Y poder nosotros poder tener ese encuentro con Jesús. Ese es el verdadero encuentro que nosotros tenemos. Cambiar totalmente y seguir la verdad. Seguir como está en la verdad. Seguir como está en la doctrina de Cristo, como los apóstoles nos escribieron. Eso es tener un encuentro con Dios. Porque si hay un otro encuentro con Jesús, si tú llamas otro encuentro con Jesús, esos son emocionalismo. Entonces, ¿cuál es el verdadero encuentro que tuviste con Jesús? ¿Cuál de todos son? Y lo encontramos a través de su escritura. Eso es tener un verdadero encuentro con nuestro Rey. Y tener un verdadero encuentro con Jesús es reconocer como está escrito en su palabra y dejar todo lo que no le agrada. La hechicería, dice la palabra en Corintios, la hechicería, borrachera, la idolatría. Idolatría, tener a alguien más en tu vida que no sea Dios y meter en tu corazón y creer a Él. Eso es tener un encuentro con Dios. Empezamos a cambiar totalmente nuestra forma de pensar. Caminamos un camino, pero Dios se nos apareció. Cuando el apóstol Pablo le apareció una luz resplandeciente. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, esa luz resplandeciente nos hace ver nuestras cosas malas, lo que no le agrada, lo que no le gusta al Señor. Y empezamos a cambiar. Y un encuentro con Dios es reconocer que necesitamos arrepentirnos, reconocer que necesitamos de Dios, reconocer que vamos un mal camino. Eso es tener un encuentro con nuestro Dios. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Pequeña reflexión de verdadero encuentro con nuestro Señor Jesús. Dios bendiga tu vida, tu familia y Dios nos siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén.